Problema número 7. Halle A más B. Fíjate esta figura. Esa figura podría ser en este caso un paralelogramo, ¿correcto? Ahora, o también puede ser un romboide, no se sabe en realidad, solamente te dan de esa manera. Primero lo primero, tú tienes que fijarte las líneas en este caso de las alturas. Fíjate esta línea de acá, 90 grados en este caso, esta línea de acá, 90 grados. ¿Qué más lo que tienes que hacer? Esta línea de acá es bisectriz. Entonces, yo me acuerdo que usted me dijo en el problema anterior, cuando yo tengo un triángulo, traes una línea en la cual estos dos sean iguales, eso sería una bisectriz. Acá forma ángulo de 90 grados, esto sería una altura. Entonces, estas partes son iguales y estas partes también van a ser iguales. Muy bien, entonces esto es lo que tú tienes que acordarte. Entonces, me visualizo en este triángulo, ¿correcto? ¿Lo ves? Entonces, estas dos partes, ¿qué serían? Estas dos partes serían iguales. ¿Qué es lo que vas a escribir? Simplemente en este caso vas a igualar que 5 es igual a 2a menos 3. Pregunto, este es menos 3, pasa al otro lado ¿con qué? Más 3. Sería 5 más 3, este es igual a 2a. 5 más 3, ¿cuánto vale? 8, este es igual a 2a. El 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces, el valor de a, ¿cuánto vale? 4. Porque 2 por 4 me da 8. Profesor, entonces, y en el otro triángulo, fíjate acá. Mira esta línea, estos dos son iguales, formas ángulo de 90 grados, entonces estas dos partes son iguales y estos dos de acá son iguales. Entonces, ¿qué es lo que vas a escribir? Escribirías en este caso esta igualdad. Escribirías que 2b más 1 es igual a 5. Este 1 sumando pasa a otro lado restando. 2b es igual a 5 menos 1. 2b vale 4. El 2 multiplicando pasa a otro lado a dividir. Tienes que b vale 2 y tienes que a vale 4. ¿Y qué es lo que te preguntan? A más b. ¿Cuánto vale a? 4. ¿Cuánto vale b? 2. 4 más 2, 6. Y eso sería todo por el problema número 7. Lo único nomás que tienes que acordarte es ese triángulo, ¿correcto? Y vamos por el problema 8. Problema número 8. Halle X. Mira el triángulo. Fíjate esta línea, 90 grados y estos dos ángulos son iguales. Estos dos ángulos son iguales. Este 90 grados, estas partes de acá que son iguales y todo este lado que está acá con todo esto que son iguales. ¿Qué es lo que vas a escribir? Vas a escribir la siguiente ecuación. 8, ¿a qué va a ser igual? A la suma de estas dos partes. Igual a 5 más x menos 3. 8 es igual a x, 5 menos 3, 2. Sumando, restando, 8 menos 2, este es igual a x. ¿Y x cuánto vale? 8 menos 2, 6. Y eso sería todo para el problema para este problema número 8. Lo único nomás que tenías que encontrar era el valor de x, que vale 6, ¿correcto? Y nos vamos por el problema 9. Problema número 9. Halle x. Profesor, de nuevo en este caso, este triángulo me está persiguiendo, profesor. Claro, ¿por qué? Porque quiere que aprendas o quiere que de una vez ya sepas aplicar. Tienes esta línea, estos dos ángulos son iguales, esto es una bisectriz. Encima formas una altura, esto de acá, como te vuelvo a decir, es una bisectriz y esto también sería altura. Y si es una bisectriz y una altura, estas dos partes son iguales y estos de acá también, ¿qué son? Son iguales. Entonces, si esto vale acá 5, ¿cuánto va a valer esto? Esto acá en este caso, ¿cuánto sale? 5. Y profesor, ¿qué es lo que vas a escribir acá? Simplemente una ecuación. ¿Qué vas a sumar? 5 más x es igual a ¿qué? A 13. El 5 sumando pasa a otro lado restando. 13 menos 5, x ¿cuánto vale? 8. ¿Correcto? Eso sería todo para el problema número 9 y nos vamos al problema 10. Problema 10. Dos lados de un triángulo miden 1 y 6. ¿De qué naturaleza es el triángulo si la medida del tercer lado es un número entero? Lo primero, para resolver este problema tienes que acordarte de una propiedad que se llama existencia del triángulo, ¿correcto? Profesor, ¿cómo es eso de existencia del triángulo? La existencia del triángulo viene a ser en este, que lo voy a dibujar primero. No es que dibujes un triángulo y ya existe, no, depende de sus lados. Esto vale A, esto vale B, esto vale C. Es lo que ocurre, que A en este caso tiene que ser mayor y menor. Mayor a la resta de los otros dos lados y menor a su suma. Que B tiene que ser en este caso
mayor a la resta de los otros lados, A menos C, y menor a su suma, A más C. Y el lado C tiene que ser mayor a la resta de los dos lados, A menos B, y menor a su suma, A más B. Si cumple con esos tres lados, en este caso, esos intervalos, quiere decir que el triángulo existe. Profesor, no te entiendo hasta ahorita. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a escribir los lados. A que suponer que vale 1 y B en este caso que valga 6. ¿Te piden calcular C? Entonces, lo primero, simplemente esto de acá es referencia nada más. C lo coloco acá. C tiene que ser mayor y menor. C tiene que ser mayor a la resta, 6 menos 1. Y menor a la suma, 6 más 1. ¿Profesor, no puede ser 1 menos 6? No, porque siempre una resta tiene que ser el mayor menos el menor. No existe lado negativo. ¿Correcto? Grábate bien. Cuando tú vas a restar en geometría, tiene que ser mayor menos menor. ¿Está bien? ¿Y cuánto es 6 menos 1? 5, profesor. ¿Y cuánto vale 6 más 1? 7, profesor. Ese es el valor de C. Entonces, dime, ¿entre qué valores hay entre 5 y 7? Los valores que hay entre 5 y 7 es infinito. ¿Por qué es infinito? Porque no se puede decidir, no se puede contar. Entre 5 y 7 puede ser 5,1, puede ser 5,00064, puede ser en este caso 5,1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. ¿Correcto? Son valores infinitos. Pero si te dicen es un número entero, ¿qué quiere decir? Que no tiene coma, no tiene punto, simplemente es entero. ¿Qué valor entero está entre 5 y 7? El único, 6. Nada más. Ah, ya, así sería nada más, claro. Entonces, C, ¿cuánto vale? C, profesor, vale 6, ¿correcto? ¿Y qué dice? ¿De qué naturaleza es el triángulo? Esta es una pregunta muy interesante porque es base. Entonces dibujamos. Primero, cuando tú tienes un triángulo y los tres lados son diferentes, esto de acá es un triángulo escaleno. Cuando tú tengas un triángulo y dos lados son iguales, ese es un triángulo isósceles. Y cuando tú tengas un triángulo en la cual los tres lados son iguales, ese es un triángulo equilátero. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta bien ello. ¿De qué naturaleza es? 1, 6, 6. Estos dos lados que son iguales. ¿Cuántos son iguales? Son dos iguales. Entonces estamos hablando de ¿qué? De un triángulo isósceles. ¿Correcto? ¿Por qué es un triángulo isósceles, profesor? Porque los dos lados son iguales. ¿Correcto? Eso sería todo para el problema número 10. Tendría que aplicar existencia del triángulo, hallar el valor de entero del lado y con ese lado comparar con los lados restantes. Veo que todos los lados son iguales, por lo tanto este es un triángulo isósceles. ¿Por qué es un triángulo isósceles? Porque tú tienes que dos lados son iguales. Cuando los tres lados son diferentes, escaleno. Cuando los lados son iguales, isósceles. Y cuando tres lados son iguales, equilátero. Eso sería todo para el problema número 10 del cuestionario de geometría, que vendría a ser la última pregunta. Pero he puesto una pregunta opcional para que tú veas en este caso cómo se calcula la altura dentro de un triángulo. Y de pasada también poder simplificar. ¿Correcto? Vamos por el problema opcional. Pregunta opcional, hallar el valor de la altura del triángulo. Profesor, ¿por qué colocas esto si esto no está en el cuestionario? No está, pero es algo que siempre viene en un examen de admisión. Es algo que a veces cuando ya viene es de esta proporción 13, 15, 14, ya la altura ya se sabe cuánto es. ¿Por qué? Porque de antemano, si yo lo resuelvo esto, te voy a decir el mismo valor en este caso que yo te estuviera diciendo. ¿Cómo? No te entiendo. La altura vale 12, hijo. Cuando tú tengas un triángulo de 13, 15 y 14 antemano, de arranque la altura vale 12. Eso de antemano ya está sacramentado, está jurado. Y profesor, demuéstralo. Muy bien, lo voy a demostrar. Lo primero que tú tienes que en este caso para calcular la altura vamos a hallar de dos maneras. La primera manera en este caso es esto, aplicar Pitágoras. Pitágoras, profesor, ¿cómo sería en este caso Pitágoras? Pitágoras sería lo siguiente. ¿Cuánto vale todo esto? Esto vale 14. Si esto de acá vale B, ¿cuánto vale esto de acá? Esto va a valer 14 menos B.
¿Y qué es lo que aplicarías acá? Esto vale ángulo de 90, esto sería la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado, esto sería la hipotenusa al cuadrado, que sería la suma de los dos catetos al cuadrado. ¿Correcto? Estaría aplicando álgebra, porque acá voy a hacer un binomio, pero no estamos en álgebra, estamos en geometría. Pitágoras es una opción para calcular la altura, pero hay otro que se llama la altura de Herón. ¿Cómo es eso, profesor? Dibuja tu triángulo. Acá tienes A, C y todo esto vale B. Esto de acá es 90 grados. Te piden calcular H. H va a ser igual. Primero, el semiperímetro sería la suma de A más B más C sobre 2. Siempre cuando tú escuches la palabra semi sobre 2. La altura, ¿cómo sería? Sería 2 sobre la base. Raíz cuadrada. P, semiperímetro. Paréntesis, P menos A. Paréntesis, P menos B. Paréntesis, P menos C. Haciendo todo esto, puedo calcular yo la altura. Por eso, pero parece complicado. Sí, hijo, pero no lo es. Mira, vamos a resolverlo. H igual 2 sobre B es la base. La base es un número par. ¿Cuánto vale? 14. Raíz. Ahora, mira acá. Por eso, yo quería hacer este problema porque muy al margen en este caso que vas a conocer el valor directamente, muy al margen lo que yo quiero en este caso es que aprendas a simplificar. No todo es multiplicación y ahorita me vas a dar la razón por qué. Primero, el semiperímetro, profesor, ¿cómo sería? P sería igual, sumas todo esto. Sería 13 más 15 más 14 sobre 2. ¿Cuánto sale esto? 13 más 15, 28. 28 más 14, 42. 42 entre 2 es 21. ¿Correcto? Entonces, el semiperímetro, ¿cuánto vale? 21. Paréntesis. ¿Qué vas a escribir acá? Semiperímetro menos A. 21 menos 13. Profesor, 8. ¿Qué sigue? P menos B. 21 menos 15. 6, profesor. ¿Qué sigue? Semiperímetro menos C. 21 menos 14. 7, profesor. Acá es lo que yo quería llegar. ¿Por qué, profesor, usted quiere llegar? Si simplemente yo tengo que multiplicar y luego sacar raíz cuadrada. Es que la idea de hacer eso estaría muy bien siempre en cuando tú tengas una calculadora a la mano. Profesor, pero lo uso y ¿qué problema hay? No, es que no es así. Las cosas no son así. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tú estás postulando y cuando tú estás postulando lo único que tú tienes que procesar es tu cerebro nada más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, simplificamos. Mitad 1, mitad 7. Hasta ahí no hay ningún problema. H es igual 1/7. 21 es 3 por 7. 3 por 7 me da 21. Profesor, 6 es 3 por 2. ¿Y por qué haces eso, profesor? Mira, ahora me vas a dar la razón. 7 por 7, 49. 7 al cuadrado. Yo no quiero que multipliques, yo quiero que eleves al cuadrado. Formen números cuadráticos. Ya. 3 por 3, 3 al cuadrado. Ya, profesor, ya te entendí. Profesor, y 8 por 2, 16. ¿Pero 16 qué es? 4 al cuadrado. Ya. Todo es transformar así. ¿Y para qué, profesor? Porque esta raíz es cuadrada con estos exponentes cuadráticos. Se va. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener acá? Vas a tener esto. Esto va a ser igual a 1/7 sobre 7 por 3 por 4. 12. 7 con 7 se va. ¿Y cuánto vale la altura? La altura vale 12. Este es un problema que a cada rato vienen a la universidad. O te lo dan de dato, o te dan en este caso un ejercicio en el cual vas a tener que hallar en este caso otra cosa, pero vas a tener que calcular siempre la altura. Cuando tú tengas un triángulo de 13, 15 y 14 de base, de arranque, la altura, ¿cuánto vale? 12. Lo puedes calcular por Pitágoras o lo puedes calcular con la fórmula de la altura de Herón. Es un problema opcional en la cual, como te vuelvo a repetir, los lados del triángulo cuando te den 13, 15 y 14 y te piden la altura vale
12, ¿correcto? Eso sería todo conmigo. Soy el profesor Héctor Santos, responsable del Grupo Aristóteles. Si por A por B en este caso, amiguito o amiguita, joven o señorita, te interesa en este caso aprender más conmigo, de antemano cuentas con la plataforma virtual del profesor Santos, ¿correcto? Puedes escribirme en este caso por Facebook o si no por mi WhatsApp, en la cual voy a dejar adjuntado mediante el video, ¿correcto? Eso sería todo y muchas gracias y suscríbete a mi canal Grupo Aristóteles. Nos vemos.